Hola, bienvenidos al objeto de aprendizaje Microsoft Access, estructura de una base de datos relacional. Los objetivos de esta unidad son conocer el concepto de modelo de datos, así como la evolución de los distintos modelos de datos a lo largo de la historia. En segundo lugar, distinguiremos los distintos elementos fundamentales que se utilizan para crear una base de datos desde el punto de vista del modelo relacional, con el objeto de poder crear bases de datos en un sistema de gestión de bases de datos que utilice dicho modelo. En detalle los contenidos, hablaremos sobre modelo de datos, el concepto de modelo de datos, las técnicas de modelado de datos y el contenido interno de un modelo de datos en relación con las entidades, los atributos y las relaciones. Por último, daremos unas notas acerca de la evolución histórica de los distintos modelos de datos que se han utilizado. Seguidamente hablaremos del modelo de datos relacional, que es el que propugna el modelo Access, el sistema Access, y hablaremos de las entidades, atributos y relaciones, cómo deben modelarse para crear una estructura de base de datos. Un modelo de datos no es más que una representación abstracta de la realidad, de una parcela del mundo real, que queremos gestionar desde una base de datos. En este sentido, no es un clon de la realidad, no es un duplicado idéntico de la realidad, sino que es una aproximación de la misma. Esta aproximación será más o menos fiel dependiendo de los aspectos que representemos en el modelo de datos. En realidad ocurre que existen elementos del mundo real que no pueden modelarse, no pueden llevarse a un modelo de datos fácilmente. Por lo tanto, estos elementos o bien son obviados o bien son directamente eliminados, con lo cual perdemos esta parte de la realidad en el modelo. Las técnicas de modelado de datos nos permiten abstraer de la realidad aquellos elementos que queremos formen parte de una base de datos. En este proceso partimos de la observación del mundo real y extraemos aquellos elementos importantes que queremos que queden reflejados en nuestro modelo. En este sentido, nuestra fotografía de la izquierda representaría a una persona, una chica, que existe como tal en el mundo real, y la técnica de modelado nos obtendría una representación de dicha persona, una entidad, un ítem, un ente llamado persona, del cual queremos obtener información, mantener información o averiguar algún tipo de característica. Por lo tanto, los datos en un modelo de datos representan aquella información que queremos mantener y explotar posteriormente en la base de datos. Tendremos dos tipologías de datos, aquellos datos que son necesarios y que obligatoriamente deberíamos obtener o extraer de esta realidad. Por ejemplo, de una persona, igual es interesante almacenar su DNI, su nombre o su sexo. Asimismo, podemos tener otro conjunto de informaciones, de datos, que, aun no siendo inicialmente relevantes, sea necesario contemplarlos y almacenarlos en el modelo con el fin de darle un uso posterior. En la fase de explotación de la información, quizás queramos obtener información sobre la edad de la persona. Entonces, la edad es un dato que se calcula dinámicamente y podamos pensar en que hay que almacenar su fecha de nacimiento para calcular en cada instante su edad. Otra parte importante de un modelo de datos son las restricciones. Las restricciones representan condiciones, circunstancias, situaciones que deben verificarse en todo instante para reflejar lo más fielmente a la realidad. Por ejemplo, si en la realidad observamos que las personas miden entre 1 y 2,5 metros, esta es una situación que se da. No existen personas más bajas de 1 metro o superiores a 2,5 metros. Debemos reflejar esta restricción en nuestro modelo para que el modelo contemple únicamente aquellos casos que se dan en la realidad y no permitiendo que existan otros que la realidad no contempla. Exactamente igual podríamos pensar en el sexo de una persona. Solamente se conocen dos sexos, hombre y mujer. No hay un tercero, un cuarto o un número indefinido de sexos. El tercer elemento importante de un modelo de datos representan a las relaciones. Las relaciones representan circunstancias y situaciones del mundo real que implican a varias entidades o a varios datos simultáneamente. Por ejemplo, en nuestra fotografía vemos
a una persona conduciendo un coche. Esta situación es real, esa fotografía se ha tomado de la realidad. Una técnica de modelado obtendría dos informaciones separadas, por un lado la información de la persona y por otro lado la información del vehículo. No obstante, entre ellos hay una relación. Por ejemplo, la relación de conducir representa un hecho real que une a la persona y al vehículo que la conduce. Respecto a la evolución histórica de los modelos de datos, a lo largo del tiempo, han ido variando la manera en la que se representaban dichos modelos. En primer lugar, se utilizó un modelo denominado jerárquico, donde básicamente la información que se extraía de la realidad se estructuraba en forma de árbol, algo similar a un organigrama de una empresa, donde cada nodo del árbol representaba los elementos importantes del mundo real. Posteriormente se vio que este modelo reflejaba distintas carencias en el sentido de que no era posible reflejar algunas situaciones del mundo real en dicho modelo. Se avanzó a un sistema denominado en red o sistema Codasyl, donde el esquema en árbol se sustituyó por un esquema en grafo, donde los distintos nodos del árbol representaban las informaciones importantes y los arcos del grafo representaban las relaciones y las distintas utilidades que se le daba a la misma dentro de la base de datos. Seguidamente se avanzó al modelo relacional. Este es un modelo fuertemente basado en la matemática, concretamente en el álgebra relacional, que también trató de corregir distintas carencias del modelo Codasyl. Este modelo en particular es el que utiliza Microsoft Access y es un modelo muy completo en el sentido de que permite reflejar gran parte de la realidad que hay en el mundo. Más recientemente se ha ido avanzando hacia modelos denominados orientados a objetos, modelos que permiten encapsular tanto la información en sí como el tratamiento que se le da a la propia información, es decir, las operaciones que vamos a hacer con la propia información. El modelo de datos relacional, que es el que tratamos de estudiar con la herramienta Microsoft Access, basa su estructura interna en lo que denominamos entidades. Una entidad representa cierta parte del mundo real que tiene unas características que las diferencian del resto. Por ejemplo, nuestra fotografía de esta persona representaría una entidad porque una persona del mundo real tiene determinadas características que la pueden diferenciar de otros elementos. Por ejemplo, de una ciudad. Obviamente una ciudad tendrá sus propias características, pero podemos distinguir dos tipos de información, la información persona, la información ciudad, como entidades diferenciadas de sí. Cuando definimos una entidad de un modelo relacional, hemos de pensar en los atributos, en las características que definen a cada ocurrencia de esa entidad. En nuestra fotografía de la izquierda, hablando siempre del mundo real, vemos a una persona concreta, por ejemplo, María Gómez. Esta persona tendrá su DNI y tendrá su sexo, por ejemplo, mujer. Estas características se denominan atributos y permiten diferenciar las distintas ocurrencias del ítem o de la entidad persona en el mundo real. A la derecha tendríamos nuestra entidad genérica, persona, con tres atributos: nombre de persona, NIF de persona y sexo de la persona. El tercer elemento que hemos de diseñar en el modelo relacional son las propias relaciones. Las relaciones representaban unión de datos, unión de entidades en este caso, que representan circunstancias del mundo real. En nuestro caso, nuestra persona representa una entidad, la entidad persona en el modelo relacional, y nuestra ciudad representa a la entidad ciudad del modelo relacional. Entre ellas existe una relación por la cual una determinada persona puede vivir en una determinada ciudad. Es decir, la relación de vivir en o en una ciudad viven X personas debe ser reflejada en el modelo relacional a través de una relación. Resumimos los conceptos vistos en esta unidad. En primer lugar, el concepto de modelo de datos como una representación abstracta de la realidad. Hemos hablado de las limitaciones de un modelo de datos, ya que aunque es una aproximación lo más fielmente posible del mundo real, hay determinados elementos que no es capaz de reflejar un modelo, y la evolución histórica de estos modelos viendo una tipología de las distintas estructuras que se han utilizado a lo largo del tiempo.
Nos hemos centrado en el modelo relacional, viendo un poco cuál era su estructura desde el punto de vista de entidades y sus atributos, restricciones y relaciones como unión entre distintas entidades. Esto es todo. Gracias por su atención.